Incluso hoy en día, una película de culto como Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939, puede verse en un suspiro, a pesar de que ya tiene 85 años. Y ciertamente podemos decir que esta película es para todos los tiempos. Pero el rodaje en sí no fue nada fácil. El productor, los actores y los miembros del equipo tuvieron que pasar por muchas cosas para hacer la película. Por eso, hoy me gustaría contaros cómo se rodó la película Lo que el viento se llevó, y también mostraros tomas interesantes del rodaje de esta cinta. La idea de hacer una película de Lo que el viento se llevó nació tras el éxito de la publicación de la novela homónima de Margaret Mitchell en 1936. Además, Mitchell escribió la novela de una forma muy extraña. Ya tenía un final preparado, el último capítulo, y el resto lo inventó sobre la marcha, centrándose en su desenlace. Los honorarios de Margaret Mitchell por el libro fueron de $500, más los intereses de la autora por la venta. Al final, la escritora ganó alrededor de $3 millones. Y si tenemos en cuenta la inflación, hoy esta cantidad sería de $33 millones. Por cierto, originalmente la novela de Mitchell iba a llamarse Mañana será otro día. Al menos con este nombre se iba a imprimir. Pero a Mitchell no le gustaba este nombre y finalmente se le ocurrieron varias alternativas. Entre ellas estaba el título Lo que el viento se llevó, que atisbó en la novela Sayonara, de Ernest Dawson. Aproximadamente un mes después de la publicación del libro, el productor David Selznick, que ya había producido la película King Kong, 1933, negoció con Margaret Mitchell la compra de los derechos cinematográficos de su libro. Este acuerdo le costó a Selznick $50,000. Selznick encargó el guión al famoso guionista Howard. Este aceptó con la condición de que trabajaría solo y nadie interferiría con él. Al final, entregó el guión para una película de 5 horas, lo que enfadó terriblemente a Selznick. Pero Howard se negó a cortar su obra maestra, por lo que Selznick comenzó a buscar personas que retocar el guión. Inicialmente, para el papel de Scarlett quería tomar la actriz Bette Davis, pero ella no podía conseguir porque estaba firmado un contrato a largo plazo con el estudio Hermanos Warner. Sin embargo, Jack Warner accedió a dejar que Beth ir al rodaje con la condición de que Rhett Butler jugará Earl Flynn. Pero entonces la propia Bette Davis dio marcha atrás, ya que no quería ver a Earl Flynn como su compañero, por considerarlo demasiado femenino. Al final, el estudio y Beth no pudieron llegar a una decisión común. La búsqueda de una actriz para el papel protagonista no fue fácil. Para el papel de Scarlett se presentaron casi 1,500 aspirantes. De estos 400 solicitantes pasaron la primera etapa y llegaron a la segunda audición. Pero al final para el papel de Scarlett eligió desconocido Vivien Leigh. La candidatura de Vivien aprobó incluso la propia escritora Margaret Mitchell. Vivien Leigh tiene naturalmente los ojos azules, mientras que en la historia Scarlett debe tener los ojos verdes. Pero ese problema se solucionó con filtros y maquillaje especial. Sí, no llegó a ser completamente verde, pero sus ojos tienen al menos un poco de color verde. Para el papel de Rhett Butler se barajaron actores tan famosos como Gary Cooper, Ronald Colman y otras estrellas de los años 30. Pero al final el papel fue para Clark Gable, que encarnó a la perfección en la pantalla la imagen de Butler. Es cierto que para conseguir Clark no era tan fácil, porque tenía un contrato con MGM, el jefe de la compañía era su suegro Louis Mayer, que no quería dar un competidor Gable. Pero después de algún tiempo Louis Mayer todavía se apiadó de su pariente y le dio Clark Gable. El proceso de selección de los actores del papel principal se retrasó, y el rodaje estaba a punto de comenzar. Incluso se llegó al punto de que en la primera escena rodada, Incendio en el depósito de Atlanta, se filmaron dobles. Cabe destacar que el incendio fue muy real. En ese mismo momento ardieron los decorados, que quedaron tras el rodaje de la película anterior. El rodaje de esta escena costó al estudio en $25,000, pero la compañía recibió jugosas y reales tomas de fuego a gran escala. Durante el rodaje de la película participaron 3 directores. El primero de ellos fue George Cukor, que rodó buena parte de las escenas, pero a raíz de ello fue apartado del proyecto por David Selznick. El productor despidió al director por considerar que no podía rodar escenas románticas entre un hombre y una mujer, al tratarse de un representante de orientación no tradicional. Aunque, según otra versión, Cukor fue despedido porque quería rodar la película según el guión original. El siguiente director,
el principal fue Victor Fleming. Pero Fleming molestaba tanto a Vivien Leigh con su forma de enfocar el rodaje que la actriz llevaba constantemente el libro original al plató para demostrarle al director lo equivocado que estaba en ciertos puntos. Hacia el final del rodaje Fleming admitió que estaba muy agotado y ya no podía seguir trabajando, por lo que el rodaje fue completado por Sam Wood. Sin embargo, un poco más tarde, un poco de descanso, Fleming todavía volvió a trabajar, y finalmente, en el set ya era 2 directores. El guión de la película cambiaba constantemente, por lo que los actores no podían prepararse normalmente para el rodaje. Incluso se llegó al hecho de que cada día traía otra nueva versión del guión. El actor Leslie Howard, que interpretaba a Ashley, odiaba literalmente su papel. Se sentía muy incómodo en esta imagen, ya que el propio actor tenía 45 años, mientras que su personaje en el momento de la película solo tenía 21 años. Para el papel de Mamushka reclamado cocinero personal del presidente Roosevelt, Lizzie Duffy, pero al final para este papel tomó Hattie McDaniel. Por este papel, Hattie McDaniel ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto. Además, se convirtió en la primera actriz negra en ganar un Oscar. Pero como en aquella época los negros eran ciudadanos de segunda clase, en Estados Unidos, Hattie tuvo que sentarse en una mesa aparte. A ningún actor negro se le permitió asistir al estreno de Lo que el viento se llevó, incluida Hattie McDaniel, que desempeñó un papel muy importante en la película. En defensa de Hattie McDaniel se levantó el propio Clark Gable. Él y Hattie muy bien comunicados e incluso amigos, por lo que dijo que si el intérprete del papel de Mamushka no estará en el estreno, que va a interrumpir la proyección de la película. Pero para que Gable no tuviera problemas, Hattie McDaniel le pidió que no lo hiciera, y que asistiera tranquilamente al estreno. La actriz Barbara O'Neill, que interpretó el papel de la madre de Scarlett, era en realidad solo 3 años mayor que Vivien Leigh. Clark Gable se negó a llorar ante la cámara, ya que creía que los hombres no debían llorar. Incluso amenazó con abandonar la película si el director y los productores insistían en que aparecieran lágrimas. El director convenció entonces a Gable para que rodara 2 escenas idénticas, una en la que lloraría y otra en la que no. Comparando estas versiones, el director consiguió convencer al actor de que la escena con lágrimas quedaba mucho mejor. Además, el director le dijo a Gable que las lágrimas en esta escena solo la embellecían, y la hacían más interesante para el público. Cabe destacar que Lo que el viento se llevó fue la primera película del mundo totalmente en color. Rodar en color a finales de los años 30 era un auténtico milagro, pero para hacerlo había que sudar mucho, porque el método de rodaje en color requería un enorme desembolso económico. El compositor Max Steiner tenía un tiempo muy limitado para escribir música para la película, por lo que tenía que trabajar 20 horas cada día. Durante todo este tiempo, el pobre compositor tuvo que tomar pastillas. Por su trabajo Vivien Leigh recibió $25,000, mientras que los honorarios de Clark Gable ascendieron a $120,000. Y eso teniendo en cuenta que pasaba en el plató mucho menos tiempo que Vivien Leigh. Muchos ciudadanos negros acusaron a Hattie McDaniel, que interpretaba el papel de Mamushka, de traicionar a su pueblo al actuar en una película racista. A lo que ella respondió que prefería interpretar el papel de una criada por $700 a la semana que trabajar como criada de verdad por $7 a la semana. La película no mostraba una locomotora de vapor real, sino solo una maqueta de la misma, aunque el plan original era utilizar una locomotora de vapor general real. Para el rodaje de la película se necesitaba un jamelgo viejo, al que le sobresalieran las costillas. Y finalmente se encontró un caballo así. Pero mientras lo llevaban al plató, consiguió engordar y las costillas que sobresalían desaparecieron de la vista. Entonces el maquillador tuvo que dibujar rayas oscuras en el caballo, que hacían el papel de costillas salientes. Olivia de Havilland, que interpretaba a Melanie, visitó especialmente las maternidades antes de rodar la película para aprender cómo se comportan las madres jóvenes después del parto, y cómo afrontan el estrés. Durante la escena del parto de Melanie, el director George Cukor pellizcó los dedos de los pies de Olivia de Havilland, para que sintiera un poco el dolor. Leslie Howard, por cierto, era oficial de reserva, y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se fue a luchar. Por desgracia, su avión fue derribado el 1 de junio de 1943. Los actores Vivien Leigh y Clark Gable no se gustaban en vida. Vivien Leigh dijo que no podía soportar besar a Gable durante el rodaje, ya que este tenía un fuerte olor a aliento. Al mismo tiempo, según miembros del equipo de rodaje,
Clark Gable comía ajo antes de filmar las escenas de besos. Además, Gable no consideraba a Vivien Leigh una actriz. Para él, solo era una cara bonita, nada más. ¿Recuerdan la escena en la que, tras el nacimiento de su hija, Red le sirve a Mamushka una bebida alcohólica para celebrar el acontecimiento? En ese momento, se suponía que había té en la jarra, pero el astuto Clark Gable vertió alcohol de verdad en el vaso. Y una desprevenida Hattie McDaniel se bebió la bebida alcohólica. Su sorpresa no tuvo límites. En la película participaron algo menos de 60 actores, así como unos 2.500 extras, entre ellos 400 extras voluntarios que fueron filmados gratuitamente. También se utilizaron maniquíes en la escena de los heridos. Con un presupuesto de $3,85 millones, la película obtuvo en taquilla la cifra récord de $402,3 millones. Y si tomamos el importe de las tasas ajustado a la inflación, sale a unos $4,200 millones. Sí, Lo que el viento se llevó es actualmente la película más taquillera si se ajusta a la inflación. Incluso Avatar, que es actualmente la película más taquillera de la historia, con una recaudación de $2,900 millones, solo ha recaudado $3,820 millones si se ajusta a la inflación. El productor David Selznick pagó una multa de $5,000 por incluir palabrotas en Lo que el viento se llevó. Pero el propio productor siempre ha dicho que no se arrepiente de esta multa, ya que mereció la pena. El director Victor Fleming asumió que la película acabaría fracasando en taquilla. Así que decidió no arriesgarse y aceptó una tarifa plana en lugar del porcentaje de los ingresos de taquilla propuesto originalmente. Este fue su gran error. El rodaje de la película Lo que el viento se llevó se convirtió en un auténtico infierno de producción para todos. Los actores se peleaban constantemente, el equipo de rodaje cambiaba de vez en cuando, el dinero no era suficiente, el guión se sometía una y otra vez a revisiones. Al final, David Selznick empezó a tener problemas de salud. Se agarró una úlcera de estómago, y su pelo comenzó a ser cubierto de gris. El estreno de la película Lo que el viento se llevó fue un acontecimiento histórico para Atlanta. El día del estreno llegaron cerca de 1 millón de personas de todos los rincones de Estados Unidos. Con este motivo, el gobernador de Georgia declaró el día festivo.